Bienvenidos al videotutorial de uso de Signal Simulator. Esta vista es el panel principal del programa, donde encontraremos una barra de menú y un panel de pestañas. En la barra de menú tenemos Signal Simulator. Tenemos la opción de salir. Esta opción de salir no preguntará, simplemente se saldrá del programa. Tenemos el menú de módulos. Aquí podemos habilitar cada una de estas pestañas. Y un menú de información donde podremos obtener ayudas sobre cómo utilizar el programa e información acerca del programa. Primero que nada debemos habilitar el primer módulo, generador de señales y operaciones. Esto es necesario para poder utilizar los siguientes módulos, ya que por lo menos se requiere generar una sola señal para poder utilizar los demás módulos. Primero debemos seleccionar el tipo de señal que queramos generar. Para este caso vamos a generar una señal determinística aleatoria, la cual será la suma de 5 sinusoides. Vamos a elegir la amplitud de la señal y la frecuencia de la señal. Le damos clic a ejecutar señal y esperamos un momento hasta que la señal esté generada. La señal se va a generar en tiempo y se mostrará la DEP. Una vez generada la señal, podemos observarla en tiempo y en frecuencia, ver su energía, su potencia, y para este caso la medida y variancia no aplica. En la DEP podemos observar los diferentes deltas según la frecuencia que utilizamos, que para este caso fue 50 Hz. Luego de tener nuestra primera señal generada, podemos generar otra señal o simplemente hacer una operación entre la misma señal. Para este ejemplo vamos a generar una distribución normal con media 0.5 y desviación estándar 1.5. Como se puede observar, la frecuencia de muestreo para ambas señales es la misma, por lo tanto, sí se puede realizar una operación entre las señales. Esperamos a tener los resultados de la señal 2. Para las señales como la distribución normal y la distribución uniforme, que ambas son aleatorias, podemos obtener, además de la salida en tiempo y en frecuencia, podemos observar también su función de densidad de probabilidad. La función de densidad de probabilidad solamente será para observación, no se podrá utilizar en ninguna parte del sistema. Se utilizará la señal en tiempo o la señal en frecuencia. Podemos observar su potencia, su media y su varianza. Vamos a realizar una operación de suma entre estas señales. Para esto seleccionamos suma en la lista de operaciones y seleccionamos como señal 2 la señal 2. Le damos clic al ejecutar operación. Una vez la operación esté ejecutada, vamos a observar qué señal fue la resultante. Una vez ejecutada la operación, podemos observar la suma entre ambas en tiempo y en frecuencia. Si vemos acá, comparamos la señal en frecuencia de la señal 1 con la señal 3, que fue la señal resultante, podemos observar que hay ruido y se alteraron los deltas en el. Cualquiera de estas tres señales podrá ser utilizada en los dos módulos siguientes. Para poder habilitarlos debemos volver al menú de módulos y seleccionar el módulo que queremos habilitar. Para este caso, sistemas. En este módulo debemos primero colocar la señal de entrada. La señal de entrada la elegimos en este listado. Tenemos generadas la señal 1, señal 2 y señal 3. Para este ejemplo, tomaremos como señal de entrada la señal 1, que es la suma de las 5 sinusoides. Esperamos un momento a que se muestre la señal. Como se puede observar, la señal mostrada es la misma que la que se tiene en el módulo 1. Una vez seleccionada la señal de entrada, elegimos el sistema que queramos. Para este caso vamos a elegir T por XGT, recordando que esta señal es XGT. Como se puede observar, se tienen dos paneles que mostrarán las señales, uno arriba y el siguiente abajo. Se debe comparar según lo que diga cada botón el resultado de, por ejemplo, lo que salga en linealidad, con arriba y abajo, invarianza, arriba y abajo, y causalidad, arriba y abajo. Si le damos clic al botón de linealidad, podemos observar cómo se comprueba teóricamente la propiedad del sistema. Se debe comparar la señal
Y1 más Y2, que se encontrará en el panel de arriba, con la señal Y3 con la de abajo. Si ambas señales son iguales, pues el sistema es lineal. Para este caso vamos a elegir T por XT. Le damos el botón ejecutar y para este módulo se debe tener un poco de paciencia ya que se generan bastantes gráficos, por lo tanto se debe esperar un momento. De ninguna manera se salga del simulador, a menos que sienta que se haya tardado mucho tiempo y no se haya producido ninguna señal. Una vez ya ejecutado el sistema, podemos observar la salida en tiempo del sistema, la salida en frecuencia y comparar el cuadro de arriba con el de abajo de linealidad, la invarianza y la causalidad. Como se puede observar acá abajo se encuentra un cuadro con las propiedades del sistema. Como el sistema seleccionado fue TXGT, este es un sistema lineal, variante en el tiempo, causal e inestable. Solamente se podrá comprobar las tres primeras propiedades. Para observar la linealidad, verificamos que la señal sea idéntica. Como podemos ver, se tiene la misma amplitud y en tiempo la señal es idéntica. Para comparar la invarianza, podemos notar que sí, las señales empiezan al mismo momento, pero en amplitud son totalmente diferentes. Por lo tanto, el sistema es variante en el tiempo. En la causalidad debemos comprobar que la salida y de t menos 0.2 no se adelante a la entrada xgt de menos 0.2. Como podemos ver, la salida en ningún momento se adelanta a la entrada, por lo tanto el sistema es causal. Luego de obtener este resultado, podemos dirigirnos al módulo 3. En el módulo 3 podemos hacer uso de cualquiera de las señales que hayamos generado en el módulo 1 y de la señal resultante. Para este caso, vamos a seleccionar la salida del sistema, es decir, la señal generada en el módulo 2. Se recuerda que se puede usar los módulos en cualquier orden. Si se quiere generar una señal y filtrarla primero, no hay problema. Simplemente hay que recordar que la señal filtrada no podrá ser utilizada en el módulo de sistemas. Para filtrar, observamos la señal en frecuencia. Podemos hacer zoom seleccionando un área del gráfico y moviendo el mouse hacia la derecha y hacia abajo, y para salir hacemos el movimiento contrario, o clic derecho, acercar eje horizontal. Si queremos hacer más zoom, simplemente seguimos dándole clic a esa opción o seleccionando el área que deseemos. Como podemos observar, tenemos distintos deltas en frecuencia. Para este ejemplo vamos a seleccionar el filtro Butterworth que se encuentra en la lista de filtros. Utilizaremos un filtro rechazabanda. Colocaremos como orden del filtro 5. Para la frecuencia de corte baja vamos a seleccionar 25 Hz. Y para la frecuencia de corte alta vamos a seleccionar 55 Hz. Hay que tomar en cuenta que para la selección de estas frecuencias se debe cumplir el criterio de Nyquist. Si le damos clic al botón de información, vemos el mensaje que dice: tome en cuenta que la frecuencia de corte baja y frecuencia de corte alta deben ser menor o igual a la frecuencia de muestreo entre 2, es decir, que estas frecuencias deben ser menor o igual a 500 Hz. Como se cumple, podemos darle clic al botón de ejecutar y esperar los resultados. En este módulo se observará la salida del filtro en tiempo y en frecuencia, así como también la respuesta del filtro en magnitud y fase. Observamos la salida en frecuencia y realizamos zoom. Como podemos observar, se rechazó la banda desde 25 Hz hasta 55 Hz. Podemos observar también la respuesta en magnitud del filtro y la fase. Con este tutorial ya puedes utilizar Signal Simulator sin ningún problema. Vuelvo a hacer el recordatorio de que solamente con la generación de una señal ya se puede hacer uso de todo el sistema. Y no es necesario hacer el uso del módulo 2 para poder usar el módulo 3.
Simplemente se tiene que tomar en cuenta que las señales generadas en el módulo 1 pueden ser utilizadas a lo largo del sistema. La señal generada en el módulo 2 solamente puede ser utilizada en el módulo 3. Dentro de las operaciones, la autocorrelación no podrá ser utilizada en ninguna parte del sistema, solamente será de observación. Espero que haya sido de ayuda y que puedas utilizar el simulador sin ningún problema.